Hay momentos en la historia del pensamiento humano en los que todo lo que creíamos saber se derrumba como un castillo de naipes ante el soplo de una sola pregunta incómoda. Hay instantes en los que la duda no es solo un ejercicio intelectual, sino una brecha abierta en el corazón mismo de lo sagrado, un abismo que nos invita a mirar hacia abajo y preguntarnos si acaso todo lo que nos enseñaron fue construido sobre cimientos de arena. En el siglo XVII, un hombre con ojos penetrantes y manos manchadas por el polvo de cristales pulidos se atrevió a formular esas preguntas que nadie quería escuchar, preguntas que incluso hoy hacen temblar los pilares de la fe organizada. Ese hombre era Baruch Spinoza, el hereje de Ámsterdam, el filósofo excomulgado que decidió que la verdad era más importante que la pertenencia, que la razón era más sagrada que el dogma. Y entre todas las verdades incómodas que desentrañó de los textos sagrados, hubo una que resultó especialmente explosiva, una fisura tan profunda en el relato cristiano que hasta el día de hoy teólogos y apologistas intentan sellarla con argumentos cada vez más desesperados. Spinoza descubrió que los evangelios, esos textos que millones consideran la palabra inerrante de Dios, no solo se contradicen entre sí en detalles menores, sino que presentan 7 episodios fundamentales del ministerio de Jesús de maneras tan radicalmente incompatibles que cualquier intento de armonizarlos se convierte en un ejercicio de gimnasia mental, en una traición a la honestidad intellect. ¿Cuál? ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué preferimos aferrarnos a la ilusión de una narrativa perfecta antes que enfrentar la posibilidad de que nuestros textos más sagrados sean, al fin y al cabo, documentos humanos, escritos por hombres con agendas distintas, con recuerdos imperfectos, con teologías en conflicto? En este momento, desde cualquier rincón del mundo en el que te encuentres, te invito a detenerte un instante y preguntarte dónde estás ahora mismo mientras estas palabras resuenan en tu mente o en tus oídos. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas. ¿Qué hora marca tu reloj en este preciso instante? Porque esta reflexión trasciende fronteras y usos horarios, porque la búsqueda de la verdad no conoce geografías ni calendarios. Y si estas palabras despiertan algo en ti, si sientes que alguien cercano necesita escuchar esto, comparte este mensaje con ese amigo, con esa persona que también se hace preguntas difíciles, y al hacerlo, desea que las bendiciones lleguen a su familia, como llegan a la tuya cuando te atreves a cuestionar, cuando te atreves a pensar, porque compartir la verdad es un acto de amor más profundo que repetir dogmas vacíos. Spinoza no llegó a sus conclusiones por capricho, ni por un deseo de destruir la fe. Su método era simple, pero implacable. Leer los textos sagrados con la misma honestidad con la que se lee cualquier otro documento histórico, sin concederles el privilegio de la inmunidad crítica, sin asumir de antemano que cada contradicción tiene una explicación oculta que solo los iniciados pueden descifrar. Cuando Spinoza se sentó a examinar los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no lo hizo con malicia, sino con la misma rigurosa atención que dedicaba a pulir lentes para microscopios. Y lo que encontró fue perturbador. Los evangelios no presentan una sola historia de Jesús, sino 4 versiones distintas, y en puntos cruciales del ministerio, estas versiones no solo difieren en detalles, sino que se contradicen de manera fundamental, de modos que hacen imposible la armonización, sin recurrir a la especulación más fantasiosa o a la tortura del lenguaje. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Significa que la fe era falsa desde el principio o significa que la fe auténtica debe encontrar otro fundamento, uno que no dependa de la perfección de un texto, sino de algo más profundo, más vivo?
El primer episodio incompatible que Spinoza identificó fue la purificación del templo. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, este evento dramático ocurre al final del ministerio de Jesús, apenas días antes de su crucifixión. Jesús entra en Jerusalén en lo que se conoce como la entrada triunfal, y luego, lleno de justa indignación, entra al templo y expulsa a los mercaderes que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Es un acto de desafío final, una provocación deliberada a las autoridades religiosas que precipita su arresto y ejecución. La cronología es clara: entrada triunfal, purificación del templo, conflictos con las autoridades, arresto, crucifixión. Todo sucede en cuestión de días, en una secuencia lógica y dramática que construye tensión hacia el inevitable desenlace. Pero cuando abrimos el Evangelio de Juan, encontramos algo completamente distinto. Allí, la purificación del templo no ocurre al final, sino al principio del ministerio de Jesús, justo después de su primer milagro en las bodas de Caná. Es uno de los primeros actos públicos de Jesús, no el último. La diferencia no es un detalle menor que pueda explicarse diciendo que quizás Jesús purificó el templo 2 veces. ¿2 veces? ¿En serio esperan que creamos que Jesús realizó el mismo acto dramático y simbólico 2 veces, una al principio y otra al final de su ministerio, y que 3 de los 4 evangelistas decidieron omitir completamente una de esas 2 purificaciones? La lógica se revela contra tal explicación. Lo más probable, lo más honesto, es reconocer que estamos ante 2 tradiciones distintas sobre cuándo ocurrió este evento. 2 teologías que colocaron el mismo episodio en momentos diferentes, porque servía a propósitos narrativos y teológicos distintos. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que el miedo a la duda es en realidad miedo a crecer, miedo a abandonar la comodidad de la infancia espiritual, donde todo estaba resuelto y explicado por autoridades incuestionables? Spinoza entendió que la religión, tal como se había institucionalizado, no estaba interesada en la verdad, sino en el control. La Iglesia no temía que la gente dejara de creer en Dios, temía que la gente empezara a pensar por sí misma. Y nada amenaza más el poder de una institución religiosa que individuos capaces de leer los textos sagrados y notar por sí mismos las contradicciones, las inconsistencias, las marcas inequívocas de la autoría humana. Por eso la Biblia se mantuvo durante siglos en latín, inaccesible para el pueblo común. Por eso traducirla a lenguas vernáculas fue considerado herejía. Por eso Spinoza fue excomulgado no por negar a Dios, sino por atreverse a leer honestamente. El segundo episodio incompatible que Spinoza señaló fue el llamado de los primeros discípulos. Este es un momento fundacional en el ministerio de Jesús. El momento en que comienza a formar el grupo que lo acompañará y eventualmente extenderá su mensaje. Pero una vez más, los evangelios cuentan historias radicalmente diferentes. En los sinópticos, especialmente en Marcos y Mateo, Jesús está caminando junto al mar de Galilea cuando ve a Simón y Andrés echando las redes. Les dice: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Y ellos inmediatamente dejan las redes y los siguen. Momentos después, encuentra a Santiago y Juan remendando sus redes con su padre Zebedeo, los llama y ellos también dejan todo y los siguen. Es un llamado directo, simple, sin antecedentes. Jesús aparece, llama y los hombres responden con obediencia inmediata. Pero en el Evangelio de Juan, la historia es completamente distinta. Allí, los primeros discípulos no son llamados por Jesús directamente, sino que eran seguidores de Juan el Bautista. Cuando Juan ve pasar a Jesús, declara: «He aquí el Cordero de Dios», y 2 de sus discípulos, uno de ellos Andrés, comienzan a seguir a Jesús. Andrés luego encuentra a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías».
La estructura narrativa es completamente diferente. No hay un llamado directo de Jesús, hay una transición desde el movimiento de Juan el Bautista. No hay obediencia inmediata a un desconocido. Hay un proceso de reconocimiento y testimonio. ¿Cómo pueden ambas historias ser verdaderas? ¿Cómo pueden Andrés y Simón ser llamados por primera vez junto al mar de Galilea y al mismo tiempo haber conocido previamente a Jesús a través de Juan el Bautista? Los apologistas dirán que quizás se conocieron antes, pero el llamado formal fue después. Pero eso es añadir capas de especulación que los textos no contienen. Es inventar una narrativa que ningún evangelista escribió para salvar la armonía de narrativas que claramente no armonizan. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía puede ser combatida con dogma, puede ser suprimida con autoridad, puede ser excomulgada y quemada. Pero la duda es como el agua que se filtra a través de las grietas de una represa, lenta, invisible, implacable. La duda no puede ser quemada porque vive dentro de cada persona que se atreve a preguntar. Y una vez que comienzas a notar una contradicción, una vez que tu mente registra que los textos no coinciden, ya no puedes desver lo que has visto. Puedes ignorarlo, puedes racionalizarlo, puedes construir elaboradas teorías para explicarlo, pero en el fondo de tu conciencia siempre sabrás que algo no cuadra, que te han pedido que creas lo increíble. Spinoza sabía esto. Sabía que su obra sería peligrosa no porque destruyera la fe, sino porque liberaba la razón. Y una razón liberada es más peligrosa para las instituciones religiosas que 1000 ejércitos heréticos. El tercer episodio incompatible es uno de los más citados por los cristianos como prueba de la divinidad de Jesús, la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Este es el momento en que Jesús pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es Él, y luego la pregunta crucial, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo, Jesús responde con una bendición elaborada. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es un momento de revelación divina, de reconocimiento claro de la identidad mesiánica de Jesús. Pero en Marcos, el evangelio más antiguo, la escena es radicalmente diferente. Cuando Pedro hace la confesión, Jesús no lo bendice. En cambio, les ordena estrictamente que no hablen de él a nadie. Y cuando poco después Pedro intenta disuadirlo de ir a Jerusalén a morir, Jesús lo reprende duramente. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La diferencia es abismal. En Mateo, Pedro recibe una revelación divina y es bendecido como fundamento de la iglesia. En Marcos, Pedro malinterpreta quién es Jesús y es llamado Satanás. ¿Cómo armonizan eso los apologistas? Dicen que ambas cosas sucedieron, que Jesús primero lo bendijo y luego lo reprendió. Pero eso ignora el tono completamente distinto de las escenas. Ignora que en Marcos no hay bendición alguna. Ignora que estamos ante dos teologías diferentes sobre Pedro y sobre la naturaleza de la comprensión humana de lo divino. Mateo necesitaba establecer la autoridad de Pedro para justificar la estructura eclesiástica que se estaba formando. Marcos, escribiendo antes, no tenía esa agenda y presentó una imagen más cruda, más ambigua de la comprensión de los discípulos. ¿Qué significa realmente creer? ¿Significa aceptar sin cuestionar todo lo que nos dicen las autoridades religiosas? ¿O significa buscar honestamente la verdad, incluso cuando esa búsqueda nos lleva a conclusiones incómodas? Spinoza creía que Dios, si existe, debe ser identificado con la naturaleza misma, con la totalidad de lo que es, no con un ser antropomórfico que se preocupa por los rituales humanos y castiga la curiosidad intelectual.
Para Spinoza, lo divino se revela a través de la razón, no a pesar de ella. Y si los textos sagrados contienen contradicciones, no es porque Dios sea contradictorio, sino porque los textos son obras humanas, documentos históricos escritos por personas con perspectivas limitadas, con agendas teológicas, con recuerdos imperfectos. Reconocer esto no es blasfemia, es honestidad. La blasfemia verdadera es pretender que Dios necesita de nuestras mentiras para ser defendido, que la verdad divina es tan frágil que colapsa ante el escrutinio racional. El cuarto episodio incompatible que Spinoza analizó es la última cena, ese momento cargado de simbolismo en el que Jesús se reúne con sus discípulos antes de su arresto. En los sinópticos, la última cena es explícitamente la cena de Pascua, el Seder judío. Los preparativos se hacen específicamente para comer la Pascua, y la cena ocurre en la noche del 15 de Nisán, según el calendario judío, que es la noche de la celebración pascual. Jesús toma el pan y el vino de la cena pascual y les da un nuevo significado. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre de la nueva alianza. La crucifixión ocurre al día siguiente, pero en el Evangelio de Juan, la cronología es completamente diferente. En Juan, la última cena no es la cena de Pascua, sino una cena ordinaria que ocurre antes de la Pascua. La crucifixión en Juan no sucede el día después de la Pascua, sino el día de la preparación de la Pascua, el 14 de Nisán, en el momento exacto en que los corderos pascuales están siendo sacrificados en el templo. Esta diferencia no es accidental, es profundamente teológica. Juan quiere que Jesús muera exactamente cuando los corderos pascuales están siendo sacrificados para enfatizar que Jesús es el verdadero cordero pascual, el cumplimiento del símbolo. Es una teología hermosa y poderosa, pero es incompatible con la cronología de los sinópticos. No pueden ser ambas verdaderas históricamente. O Jesús murió el día de la Pascua o murió el día antes. No hay forma de armonizar esto sin violentar el texto. Los apologistas inventan explicaciones cada vez más elaboradas sobre diferentes calendarios, sobre definiciones alternativas de cuándo comienza un día, pero todas estas explicaciones son intentos desesperados de forzar textos que simplemente cuentan historias diferentes. ¿Por qué no podemos simplemente admitir que los autores de los evangelios tenían agendas teológicas distintas y colocaron los eventos de maneras que servían sus propósitos teológicos? ¿No es acaso más honesto, más respetuoso con la inteligencia que Dios supuestamente nos dio, reconocer las diferencias en lugar de construir castillos de especulación sobre cimientos de arena? ¿No es más fiel a la verdad decir, no sé, estos textos se contradicen, que pretender que tenemos todas las respuestas cuando claramente no las tenemos? Spinoza fue excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam con un herem tan severo que hasta el día de hoy no ha sido levantado oficialmente. Fue maldecido de día y de noche, en su acostarse y en su levantarse, en su salir y en su entrar. Fue borrado del libro de los vivos, y todo porque se atrevió a pensar, porque se atrevió a leer los textos sagrados con honestidad, porque se negó a sacrificar su integridad intelectual en el altar de la ortodoxia. Pero Spinoza no se amilanó, siguió pensando, siguió escribiendo, siguió puliendo lentes y puliendo ideas. Y sus ideas, aunque fueron prohibidas, aunque sus libros fueron quemados, aunque durante siglos su nombre fue sinónimo de ateísmo y blasfemia, sobrevivieron. Sobrevivieron porque la verdad tiene una cualidad extraña, no puede ser enterrada para siempre. Puede ser suprimida por un tiempo, puede ser ocultada, puede ser negada, pero eventualmente emerge de nuevo, como el agua que encuentra su camino a través de cualquier obstáculo. El quinto episodio incompatible que Spinoza identificó es el de las apariciones de Jesús después de la resurrección.
Este debería ser el momento más importante de toda la narrativa cristiana, el clímax de la historia de salvación, y sin embargo es también el punto donde las contradicciones son más evidentes y más irreconciliables. En Mateo, después de la resurrección, el ángel en la tumba vacía dice a las mujeres que vayan y digan a los discípulos que Jesús va delante de ellos a Galilea, y allí lo verán. Y efectivamente, los discípulos van a Galilea, a un monte que Jesús les había indicado, y allí lo ven. La aparición ocurre en Galilea, lejos de Jerusalén. Pero en Lucas, el relato es completamente distinto. Allí, el ángel en la tumba les recuerda a las mujeres palabras que Jesús había dicho en Galilea, pero no les dice que vayan allí. Las apariciones de Jesús en Lucas ocurren todas en Jerusalén y sus alrededores. Aparece a los discípulos en el camino a Emaús. Aparece al grupo de discípulos reunidos en Jerusalén y al final les ordena explícitamente que permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. No hay viaje a Galilea, las apariciones son en Jerusalén y Jesús les prohíbe irse. En Juan encontramos un tercer relato. Apariciones en Jerusalén y luego en Galilea, una mezcla de ambas tradiciones. Y en Marcos, el evangelio más antiguo, el final original probablemente terminaba con las mujeres huyendo de la tumba vacía sin decir nada a nadie porque tenían miedo. Los finales actuales de Marcos, que incluyen apariciones, son adiciones posteriores que los eruditos reconocen como no originales. ¿Cómo armonizan esto? Dicen que Jesús apareció en Jerusalén y luego en Galilea, pero eso contradice directamente las instrucciones en cada evangelio. En Mateo, los discípulos deben ir a Galilea. En Lucas, deben quedarse en Jerusalén. No pueden hacer ambas cosas y obedecer ambas instrucciones. La realidad es que estamos ante tradiciones de aparición que se desarrollaron en comunidades diferentes. Una tradición galileana y una tradición de Jerusalén, y diferentes evangelistas preservaron diferentes tradiciones. Reconocer esto no disminuye el significado de la resurrección para los creyentes, simplemente reconoce que las narrativas que la envuelven son construcciones humanas. ¿Por qué el miedo se ha convertido en el motor de la religión institucional? ¿Por qué las iglesias a lo largo de la historia han preferido quemar libros y personas antes que permitir que la gente lea y piense libremente? Porque el conocimiento es poder, y el poder eclesiástico depende de la ignorancia controlada del rebaño. Cuando las personas pueden leer los textos sagrados por sí mismas, cuando pueden pensar críticamente, cuando pueden hacer preguntas y esperar respuestas honestas, en lugar de apelaciones a misterios insondables, el poder de los intermediarios religiosos se evapora. Ya no necesitas a un sacerdote que te diga qué significa el texto si puedes leerlo tú mismo. Ya no necesitas a una institución que te diga qué creer si tu razón puede evaluar las evidencias. Y eso es lo que las instituciones religiosas han temido durante siglos. No temen a Satanás, temen a personas como Spinoza, personas que leen, que piensan, que se atreven a decir el emperador está desnudo cuando todos pretenden ver ropajes magníficos. El sexto episodio incompatible es el de la genealogía de Jesús. Tanto Mateo como Lucas presentan genealogías que trazan el linaje de Jesús hasta David para establecer su derecho mesiánico, ya que el Mesías debía ser descendiente de David. Pero las genealogías son radicalmente diferentes. Mateo traza el linaje a través de Salomón, hijo de David. Lucas lo traza a través de Natán, otro hijo de David. Los nombres entre David y José son casi completamente diferentes en ambas listas. Mateo cuenta 41 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Lucas cuenta 56 generaciones desde Abraham y continúa hasta Adán.
Incluso el nombre del padre de José difiere. En Mateo es Jacob, en Lucas es Elí. Los apologistas han ofrecido todo tipo de explicaciones. Quizás una genealogía es de José y otra de María, aunque ambas claramente dicen que son de José. Quizás hay adopciones o leviratos involucrados, añadiendo capas de especulación que los textos no mencionan. Pero la explicación más simple, la más honesta, es que los autores de Mateo y Lucas tenían acceso a tradiciones genealógicas diferentes. O quizás simplemente construyeron genealogías que servían sus propósitos teológicos sin preocuparse demasiado por la precisión histórica. En el mundo antiguo, las genealogías eran a menudo construcciones teológicas y simbólicas más que registros históricos precisos. Reconocer esto no es escandaloso, excepto para quienes insisten en que cada palabra de la Escritura debe ser literalmente verdadera en todos los sentidos posibles. Pero esa no es una posición que los textos mismos demanden. Es una doctrina que se impuso sobre los textos siglos después. ¿Qué pasaría si realmente escucháramos lo que los textos están diciendo en lugar de forzarlos a decir lo que necesitamos que digan? ¿Qué pasaría si tratáramos la Biblia con el mismo respeto que tratamos cualquier otro texto antiguo, reconociendo su humanidad, su contexto histórico, sus limitaciones, sin por eso negarle su valor espiritual y moral? Spinoza creía que los textos sagrados contienen profunda sabiduría moral y espiritual, pero no son tratados de ciencia o historia perfectamente inerrantes. Su valor está en su mensaje ético, en su llamado a la justicia y la compasión, no en su perfección factual. Y si liberamos los textos de la carga imposible de tener que ser perfectos en todos los sentidos, paradójicamente recuperamos su verdadero poder. Porque entonces no tenemos que torcer nuestras mentes con gimnasia intelectual para explicar cada contradicción. Podemos simplemente recibir la sabiduría que ofrecen sin tener que defenderlos como si fueran frágiles castillos de naipes que colapsan al menor soplo de crítica. El séptimo y último episodio incompatible que Spinoza señaló es el de la ascensión de Jesús. Este evento debería marcar la conclusión definitiva del ministerio terrenal de Jesús, y sin embargo, los evangelios no pueden ponerse de acuerdo sobre cuándo o dónde ocurrió. En Lucas, Jesús asciende el mismo día de su resurrección. Después de aparecerse a los discípulos en Jerusalén, los lleva hasta Betania, los bendice, y mientras los bendice, es llevado al cielo. Todo ocurre en un solo día. Resurrección, apariciones, ascensión. Pero en los Hechos de los Apóstoles, también escritos por Lucas, la ascensión ocurre 40 días después de la resurrección. Durante esos 40 días, Jesús se apareció a los discípulos hablándoles del reino de Dios. Luego, desde el Monte de los Olivos, asciende al cielo. ¿Cómo puede el mismo autor escribir en un libro que la ascensión ocurrió el día de la resurrección y en otro libro que ocurrió 40 días después? Los apologistas ofrecen toda clase de explicaciones complicadas, pero la más simple es que Lucas cambió su cronología entre escribir su evangelio y escribir Hechos, o que las tradiciones que usó eran diferentes y no se preocupó por armonizarlas, porque para él el significado teológico era más importante que la precisión cronológica exacta. Y ni Mateo ni Juan mencionan una ascensión en absoluto. Mateo termina con la gran comisión en Galilea y la promesa de Jesús de estar con sus discípulos hasta el fin del mundo, sin mención alguna de ascender al cielo. Juan termina con apariciones y la restauración de Pedro, nuevamente sin ascensión. Si la ascensión fuera un evento histórico tan claro y definitivo como se supone, ¿por qué 2 de los 4 evangelios no la mencionan en absoluto? Estas 7 incompatibilidades que Spinoza identificó, la purificación del templo, el llamado de los discípulos, la confesión de Pedro, la cronología de la última cena, las apariciones post-resurrección,
las genealogías contradictorias y la ascensión no son detalles menores que pueden ser fácilmente explicados con un poco de imaginación teológica. Son contradicciones fundamentales que revelan que los evangelios son documentos teológicos escritos por comunidades diferentes con agendas diferentes, no reportajes periodísticos de eventos históricos. Y aquí es donde Spinoza se vuelve realmente peligroso para la ortodoxia religiosa. Él no concluyó que estas contradicciones significan que todo es falso y que debemos descartar los textos sagrados. Su conclusión fue más sutil y más profunda. Concluyó que debemos leer estos textos como lo que son, testimonios humanos de encuentros con lo divino, documentos que contienen profunda sabiduría espiritual y moral, pero que no deben ser tratados como si fueran dictados divinos perfectamente inerrantes. El error, decía Spinoza, no está en los textos, sino en nuestra insistencia en que sean algo que nunca pretendieron ser. ¿Por qué necesitamos tanto que estos textos sean perfectos? ¿Qué dice eso sobre nuestra fe? Significa que nuestra fe es tan frágil que no puede sobrevivir la admisión de que los autores bíblicos eran humanos, que cometían errores, que sus recuerdos eran imperfectos, que sus teologías evolucionaban. ¿O es posible una fe más madura, una fe que no dependa de la negación de la razón, sino que la integre? Una fe que sea lo suficientemente fuerte como para decir, no tengo todas las respuestas, no puedo explicar todas las contradicciones, pero aún así encuentro verdad y significado en estos textos. Spinoza creía que esa fe era posible, más que posible, era necesaria. Porque la alternativa es una fe basada en la negación, en el rechazo de lo que nuestros propios ojos pueden ver en el texto, en la supresión de nuestra capacidad de pensar críticamente, y una fe así no honra a Dios, honra solo nuestro miedo a la incertidumbre. Parte 2. El exilio de Spinoza no fue solo geográfico, sino existencial. Cuando la comunidad judía de Ámsterdam pronunció el herem contra él en 1656, no solo lo expulsaron de la sinagoga, lo borraron de la existencia social. Ningún judío podía hablarle, ningún judío podía acercarse a menos de 4 codos de distancia, ningún judío podía leer sus escritos. Era como si hubiera muerto, excepto que seguía respirando, pensando, escribiendo. Y quizás eso era lo que más aterrorizaba a las autoridades religiosas, que un hombre pudiera ser declarado muerto por la comunidad y aún así continuar viviendo, pensando, influyendo. Porque las ideas no pueden ser excomulgadas, los libros pueden ser quemados, los autores pueden ser desterrados, pero una vez que una idea se planta en una mente fértil, crece con vida propia. Y las ideas de Spinoza sobre los textos sagrados eran especialmente contagiosas porque apelaban a algo fundamental en el ser humano: el deseo de honestidad, la aversión innata a tener que fingir que ves lo que no ves, que entiendes lo que no entiendes, que crees lo que tu razón rechaza. La tensión entre fe y razón no es nueva. Atraviesa toda la historia del pensamiento occidental, desde Platón y Aristóteles, pasando por Agustín y Tomás de Aquino, hasta llegar a la Ilustración y más allá. Pero lo que hizo Spinoza fue rechazar completamente el compromiso medieval que permitía mantener ambas en compartimentos separados. La doctrina de la doble verdad, que decía que algo podía ser verdadero en filosofía y falso en teología o viceversa, le parecía a Spinoza una cobardía intelectual, una forma de tener tu pastel y comértelo también. Para Spinoza solo hay una verdad, y esa verdad debe ser accesible a la razón. Si la fe contradice la razón, entonces la fe está equivocada, no la razón. Esto no significaba que Spinoza rechazara todo valor en la religión, pero sí significaba que rechazaba la autoridad de las instituciones religiosas para dictar lo que debe ser creído cuando eso contradice lo que la razón puede demostrar.
¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que solo cuando admitimos que no sabemos, podemos realmente comenzar a buscar, a crecer, a madurar espiritualmente? Cuando Spinoza aplicó su método crítico a los evangelios, no estaba simplemente jugando a ser destructivo. Estaba siguiendo hasta sus conclusiones lógicas una observación básica: los textos se contradicen. Y si los textos se contradicen en asuntos de hecho, en cronologías, en secuencias de eventos, entonces no pueden ser ambos literalmente verdaderos en todos sus detalles. Esta es simple lógica. A y no A. No pueden ser ambos verdaderos al mismo tiempo y en el mismo sentido. Si Jesús purificó el templo al principio de su ministerio, no lo purificó al final. Si murió el día de la Pascua, no murió el día antes de la Pascua. No hay escape de esta lógica básica, excepto abrazando el absurdo, excepto declarando que la lógica misma no aplica cuando hablamos de textos sagrados. Pero hacer eso es abrir la puerta al caos intelectual más completo. Si la lógica no aplica a los textos sagrados, entonces literalmente cualquier cosa puede ser afirmada sobre ellos, y no hay forma de distinguir la verdad del error, la interpretación correcta de la incorrecta. Todo se vuelve arbitrario, dependiente solo del poder de quien impone su interpretación. Los apologistas cristianos han gastado siglos intentando armonizar los evangelios. Existen tomos enormes de armonías evangélicas que intentan crear una narrativa única y coherente a partir de los 4 relatos. Pero estos ejercicios de armonización requieren invariablemente añadir información que no está en los textos, especular sobre eventos no narrados, reinterpretar palabras de maneras no naturales y finalmente construir una quinta narrativa que no es ninguno de los 4 evangelios, sino un híbrido imaginado. ¿Y qué autoridad tiene ese híbrido? Ninguna. Es una invención del armonizador, no un texto inspirado. Irónicamente, en el intento de salvar la inerrancia de los evangelios, los armonizadores terminan reemplazando los evangelios reales con una construcción propia. Spinoza vio esto claramente. Vio que la armonización era un rechazo implícito de lo que los textos realmente dicen en favor de lo que queremos que digan. Es un ejercicio de control sobre los textos, no de escucha de los textos. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía puede definirse, puede combatirse, puede convertirse en un enemigo externo contra el cual unirse, pero la duda es interna. La duda vive en el corazón de cada creyente que alguna vez se ha preguntado en secreto si todo lo que le enseñaron es realmente verdad. La duda es el enemigo interno que la ortodoxia no puede expulsar sin admitir su existencia. Y admitir su existencia es darle legitimidad. Por eso la duda debe ser reprimida, negada, tratada como tentación diabólica en lugar de como el movimiento natural de una mente honesta que encuentra discrepancias y busca resolverlas. La estrategia de la Iglesia ha sido siempre suprimir la duda antes de que se convierta en pregunta pública, silenciar al dudoso antes de que contagie a otros. Spinoza fue excluido no porque hubiera respondido mal las preguntas, sino porque se atrevió a formularlas. La lectura crítica de Spinoza reveló algo más allá de las simples contradicciones entre evangelios. Reveló las agendas teológicas distintas de cada autor. Mateo escribe para una audiencia judía y está obsesionado con mostrar que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Por eso su evangelio está lleno de fórmulas. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Por eso su genealogía está cuidadosamente estructurada en 3 grupos de 14 generaciones, porque 14 es el valor numérico del nombre David en hebreo. Por eso enfatiza el rol de Pedro, porque está escribiendo para una comunidad donde la autoridad de Pedro es crucial. Marcos, escribiendo primero y probablemente para una audiencia gentil en Roma,
presenta un Jesús más humano, más impulsivo, más sorprendente. Su Jesús se enoja, se frustra, sus discípulos constantemente malentienden. Es un relato más crudo, menos pulido teológicamente. Lucas, escribiendo para una audiencia educada y griega, enfatiza la compasión universal de Jesús, su atención a los marginados, las mujeres, los pobres. Su narrativa es más literaria, más consciente de sí misma como historia. Juan, escribiendo al final del primer siglo, presenta un Jesús altamente teologizado, casi gnóstico, que pronuncia largos discursos sobre su identidad divina. Su propósito no es tanto narrar eventos como interpretar su significado. Estas son 4 perspectivas distintas, 4 proyectos teológicos distintos, y las contradicciones entre ellos no son accidentes, sino reflejos de sus diferentes propósitos. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que el dogma estaba construido sobre arena, sobre la pretensión de que ciertas proposiciones están más allá del cuestionamiento. Pero ninguna proposición sobre hechos históricos o naturales está más allá del cuestionamiento. La razón tiene derecho, tiene el deber de examinar todas las afirmaciones fácticas sin importar cuán sagradas sean declaradas por la tradición. Esto no es arrogancia, es honestidad básica. Y si un dogma no puede sobrevivir el escrutinio racional, entonces no merece sobrevivir, o al menos no merece ser impuesto a otros como verdad incuestionable. Puede mantenerse como mito, como símbolo, como narrativa significativa, pero no como hecho histórico, cuando la evidencia dice lo contrario. Spinoza entendió que la religión tiene valor en el ámbito de la ética, de la formación moral, de la comunidad, pero que debe soltar su pretensión de dictar verdades sobre el mundo físico o sobre la historia cuando esas pretensiones chocan con la evidencia. La Inquisición católica puso los libros de Spinoza en el índice de libros prohibidos, donde permanecieron hasta que el índice fue abolido en 1966. Los protestantes no fueron más amables. Sus obras fueron condenadas por luteranos, calvinistas, anglicanos. Los judíos ya lo habían expulsado. Spinoza logró la rara distinción de ser odiado por igual por católicos, protestantes y judíos. ¿Por qué? Porque todos veían en él la misma amenaza. La amenaza de una religión basada en la razón en lugar de en la autoridad. De una espiritualidad que no necesita intermediarios institucionales, de una ética que se deriva de la comprensión de la naturaleza humana en lugar de ser impuesta por mandato divino revelado. Spinoza no negaba lo divino, lo redefinía de una manera que hacía obsoletas todas las estructuras de poder religioso. Si Dios es la naturaleza misma, si lo divino es accesible a través de la razón, si la ética se deriva de entender nuestra propia naturaleza como parte de la naturaleza divina, entonces, ¿para qué necesitamos sacerdotes? ¿Para qué necesitamos sacramentos? ¿Para qué necesitamos instituciones que medien entre nosotros y Dios? No las necesitamos. Y ahí está el peligro existencial que Spinoza representaba para todas las religiones organizadas. Las 7 incompatibilidades en los evangelios que Spinoza identificó no son exhaustivas. Hay muchas más contradicciones menores y mayores que los eruditos bíblicos han catalogado a lo largo de los siglos. Pero estas 7 son particularmente significativas porque involucran momentos cruciales del ministerio de Jesús. Su primer acto público, el llamado de sus seguidores más cercanos, el reconocimiento de su identidad mesiánica, la institución de la Eucaristía, sus apariciones después de la muerte, su linaje davídico y su partida final. Estos no son detalles periféricos, sino eventos centrales para la narrativa cristiana. Y si los evangelios no pueden ponerse de acuerdo sobre estos eventos centrales, ¿qué dice eso sobre su confiabilidad como documentos históricos?
No dice que todo en ellos es falso, pero sí dice que debemos ser muy cautelosos antes de tratarlos como reportajes fácticos perfectamente precisos. Son testimonios de fe, son interpretaciones teológicas de eventos recordados, son documentos de comunidades que estaban formando su identidad y su teología. Como tales, tienen inmenso valor histórico y espiritual, pero no son videograbaciones de eventos tal como sucedieron. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Es porque la verdad destruye ilusiones confortables? ¿Es porque la verdad exige que cambiemos, que crezcamos, que abandonemos seguridades infantiles? La religión institucional ha prosperado por siglos ofreciendo certeza, ofreciendo respuestas definitivas a preguntas últimas, ofreciendo la ilusión de que todo está resuelto y todo lo que debemos hacer es obedecer. Pero la verdad es más modesta. La verdad dice, esto es lo que podemos saber, esto es lo que no podemos saber, esto es lo que es probable, esto es lo que es incierto. La verdad deja espacio para el misterio, pero no confunde misterio con ignorancia defendida. El misterio auténtico es lo que permanece desconocido incluso después de investigar honestamente. La ignorancia defendida es negarse a investigar por miedo a lo que se pueda descubrir. Spinoza vivió modestamente, rechazó una cátedra en la Universidad de Heidelberg porque habría requerido que moderara sus opiniones filosóficas. Prefirió la libertad intelectual a la seguridad material. Pulió lentes para ganarse la vida, y hay una hermosa metáfora en eso. Dedicó su vida a pulir lentes, tanto físicos como intelectuales, para ayudar a las personas a ver con mayor claridad. Su obra maestra, La Ética, no fue publicada hasta después de su muerte, porque sabía que era demasiado radical para su tiempo. Su tratado teológico-político, donde desarrolla su crítica bíblica, fue publicado anónimamente, pero todos sabían quién era el autor. Fue inmediatamente prohibido y condenado, pero las ideas no pueden ser prohibidas efectivamente. Se filtraron, se copiaron, se discutieron en círculos privados y eventualmente, siglos después, se convirtieron en la base del método histórico crítico que ahora se enseña en seminarios y universidades de todo el mundo. Spinoza no vivió para ver su vindicación, pero la historia eventualmente reconoció que tenía razón. Los textos sagrados deben ser leídos críticamente, históricamente, honestamente. Las comunidades cristianas primitivas que produjeron los evangelios estaban separadas geográficamente y teológicamente. La comunidad de Marcos en Roma tenía preocupaciones distintas a la comunidad de Mateo en Antioquía, que a su vez difería de la comunidad de Lucas en algún lugar del mundo greco-romano, y todas eran diferentes de la comunidad juanina que produjo el cuarto evangelio. Estas comunidades preservaron diferentes tradiciones sobre Jesús, enfatizaron diferentes aspectos de su ministerio y organizaron las narrativas de maneras que servían sus necesidades litúrgicas y teológicas. No estaban intentando escribir historia moderna con preocupación por cronología precisa y consistencia factual. Estaban escribiendo evangelio, buenas nuevas, proclamaciones de fe sobre el significado de Jesús. El problema surge cuando siglos después insistimos en tratar estos textos como si fueran lo que nunca pretendieron ser: crónicas históricas precisas y mutuamente coherentes. Al hacer eso, traicionamos tanto a los textos como a nuestra propia inteligencia. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Piensa en ello. Mientras puedas aferrarte a respuestas fáciles, a explicaciones que te dieron sin que tuvieras que buscarlas, a certezas que heredaste de tu tradición, no has empezado realmente tu propio viaje espiritual. Estás viviendo la fe de otros, repitiendo las palabras de otros, confiando en las autoridades de otros. Pero cuando las certezas se quiebran, cuando las respuestas ya no satisfacen, cuando las contradicciones ya no pueden ser ignoradas, entonces, por primera vez, debes decidir por ti mismo qué creer
¿Y por qué creerlo? Entonces comienza la fe adulta, la fe que es realmente tuya, porque la has examinado, cuestionado y elegido conscientemente. Esta fe es más frágil en cierto sentido, porque ya no tiene el blindaje de la negación, pero es más fuerte en otro sentido, porque está enraizada en honestidad en lugar de en evasión. Los estudiosos bíblicos modernos han confirmado básicamente todo lo que Spinoza dijo sobre las contradicciones en los evangelios. La erudición crítica reconoce que Marcos fue escrito primero, probablemente alrededor del año 70. Mateo y Lucas, escritos en los 80, usaron a Marcos como fuente, pero también tuvieron acceso a otra fuente de dichos de Jesús que los eruditos llaman Q, y cada uno tuvo también fuentes propias. Juan, escrito entre 90 y 100, es independiente de los sinópticos y representa una tradición completamente diferente. Esta es la teoría de las dos fuentes y es el consenso académico, enseñado en seminarios católicos y protestantes por igual. Es decir, lo que Spinoza vio intuitivamente mediante lectura cuidadosa ha sido confirmado por 2 siglos de erudición crítica. Y sin embargo, en muchas iglesias, estas conversaciones académicas nunca llegan al púlpito. Los feligreses siguen siendo enseñados a leer los evangelios como si fueran 4 versiones perfectamente armoniosas de una sola historia, cuando los propios pastores y sacerdotes, si tuvieron educación teológica seria, saben que eso no es así. Esta brecha entre lo que se sabe en los seminarios y lo que se predica en las iglesias es profundamente problemática. Es una forma de paternalismo que asume que las personas comunes no pueden manejar la verdad, que deben ser protegidas de información que podría perturbar su fe. Pero esa protección es en realidad un insulto. Trata a los adultos como niños. Asume que su fe es tan frágil que colapsará ante información básica sobre cómo fueron escritos los textos sagrados. ¿Qué pasaría si las iglesias realmente confiaran en sus feligreses lo suficiente como para decirles la verdad? ¿Qué pasaría si en lugar de ocultar las contradicciones y las complejidades de los textos bíblicos, las reconocieran abiertamente y ayudaran a las personas a desarrollar formas más maduras y sofisticadas de relacionarse con estos textos? Algunos se irían, es verdad. Algunas personas no pueden o no quieren abandonar el fundamentalismo, prefieren la certeza falsa a la incertidumbre honesta. Pero otros crecerían espiritualmente, desarrollarían fe más profunda precisamente porque es una fe informada y elegida en lugar de heredada e irreflexiva. Y quizás, solo quizás, menos personas abandonarían completamente la religión porque su crisis de fe no los forzaría a elegir entre mantener su integridad intelectual y permanecer en su comunidad religiosa. Podrían hacer ambas cosas. Parte 3. Hay un momento en toda gran búsqueda de la verdad en el que el investigador debe enfrentarse a las consecuencias de sus descubrimientos. Para Spinoza, ese momento llegó cuando se dio cuenta de que las implicaciones de su crítica bíblica eran mucho más profundas que simplemente señalar contradicciones en los evangelios. Lo que estaba en juego era toda la estructura de la autoridad religiosa en Occidente. Si los textos sagrados son documentos humanos, si contienen errores y contradicciones, si reflejan las limitaciones y agendas de sus autores humanos, entonces, ¿sobre qué base las instituciones religiosas pueden reclamar autoridad divina? La Iglesia Católica fundamentaba su autoridad en la sucesión apostólica y la interpretación magisterial de la Escritura. Los protestantes fundamentaban su autoridad en sola escritura, la idea de que la escritura sola es suficiente y clara. Pero si la escritura misma es contradictoria, si requiere interpretación porque no es clara en todos los puntos, entonces ambas bases de autoridad se tambalean. El catolicismo debe admitir que la interpretación humana es necesaria y por lo tanto falible.
El protestantismo debe admitir que sola escritura no es suficiente porque la escritura no habla con una sola voz coherente. Ambos deben enfrentarse a la realidad incómoda de que la religión es, al final, una empresa humana, por muy inspirada que pueda ser. Esta conclusión no tiene por qué ser devastadora para la fe, pero sí es devastadora para las pretensiones de infalibilidad y autoridad absoluta. Y ahí está el problema. Las instituciones religiosas no han estado dispuestas a soltar esas pretensiones porque son la base de su poder. Un papa que admite que puede equivocarse en asuntos doctrinales. Un predicador que admite que su interpretación de la Escritura es solo una entre muchas posibles y que otros pueden razonablemente estar en desacuerdo. Una tradición religiosa que admite que sus textos fundacionales contienen errores humanos. Todas estas admisiones son vistas como debilidad, como rendición ante el secularismo, como traición a la fe. Pero quizás son exactamente lo opuesto. Quizás son actos de honestidad y humildad que hacen la religión más creíble, no menos. Quizás una religión que puede decir, no tenemos todas las respuestas, nuestros textos son imperfectos, nuestra tradición ha cometido errores, pero aún así encontramos valor y verdad aquí. Es más respetable que una religión que insiste en infalibilidad contra toda evidencia. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad exige responsabilidad. Mientras puedo culpar a otros de engañarme, puedo permanecer víctima. Pero cuando reconozco que participé en mi propio engaño, que preferí certezas falsas a incertidumbres honestas, que elegí la comodidad de la tradición sobre el esfuerzo del pensamiento crítico, entonces debo aceptar responsabilidad. Y eso es doloroso. Es más fácil culpar a Spinoza por sembrar dudas que admitir que las dudas ya estaban allí, latentes, esperando solo que alguien las nombrara. Es más fácil quemar sus libros que quemar nuestras ilusiones. Pero las ilusiones, no importa cuán confortables, eventualmente se desmoronan. Pueden durar una vida, pueden durar generaciones, pero eventualmente la realidad se impone. Y cuando lo hace, aquellos que construyeron sobre ilusiones quedan sin nada, mientras que aquellos que construyeron sobre verdad, por incómoda que sea, tienen un fundamento que puede sostenerlos. Las 7 incompatibilidades que Spinoza identificó son solo la punta del iceberg. Cuando comienzas a leer los evangelios con ojos críticos, cuando dejas de intentar forzarlos a concordar y simplemente observas lo que realmente dicen, emergen todo tipo de patrones fascinantes. Ves cómo Mateo y Lucas suavizan las afirmaciones más crudas de Marcos, como Juan teologiza eventos que en los sinópticos son más simples y directos, como cada evangelista selecciona, organiza y presenta material de maneras que sirven su propósito teológico específico. Este no es un defecto, es simplemente cómo funciona la escritura teológica antigua. Los autores no estaban intentando engañar, estaban intentando proclamar verdad tal como la entendían, pero sus verdades eran teológicas, no históricas en el sentido moderno. Y mezclar estos dos tipos de verdad, pretender que la verdad teológica requiere exactitud histórica literal, es un error categórico que ha causado inmenso da partos parte 2. Continuación. El exilio de Spinoza no fue solo geográfico, sino existencial. Cuando la comunidad judía de Ámsterdam pronunció el herem contra él en 1656, no solo lo expulsaron de la sinagoga, lo borraron de la existencia social. Ningún judío podía hablarle, ningún judío podía acercarse a menos de 4 codos de distancia, ningún judío podía leer sus escritos. Era como si hubiera muerto, excepto que seguía respirando, pensando, escribiendo. Y quizás eso era lo que más aterrorizaba a las autoridades religiosas, que un hombre pudiera ser declarado muerto por la comunidad y aún así continuar viviendo, pensando, influyendo.
porque las ideas no pueden ser excomulgadas, los libros pueden ser quemados, los autores pueden ser desterrados, pero una vez que una idea se planta en una mente fértil, crece con vida propia. Y las ideas de Spinoza sobre los textos sagrados eran especialmente contagiosas, porque apelaban a algo fundamental en el ser humano: el deseo de honestidad, la aversión innata a tener que fingir que ves lo que no ves, que entiendes lo que no entiendes, que crees lo que tu razón rechaza. La tensión entre fe y razón no es nueva. Atraviesa toda la historia del pensamiento occidental, desde Platón y Aristóteles, pasando por Agustín y Tomás de Aquino, hasta llegar a la Ilustración y más allá. Pero lo que hizo Spinoza fue rechazar completamente el compromiso medieval que permitía mantener ambas en compartimentos separados. La doctrina de la doble verdad, que decía que algo podía ser verdadero en filosofía y falso en teología o viceversa, le parecía a Spinoza una cobardía intelectual, una forma de tener tu pastel y comértelo también. Para Spinoza solo hay una verdad, y esa verdad debe ser accesible a la razón. Si la fe contradice la razón, entonces la fe está equivocada, no la razón. Esto no significaba que Spinoza rechazara todo valor en la religión, pero sí significaba que rechazaba la autoridad de las instituciones religiosas para dictar lo que debe ser creído cuando eso contradice lo que la razón puede demostrar. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que solo cuando admitimos que no sabemos podemos realmente comenzar a buscar, a crecer, a madurar espiritualmente? Cuando Spinoza aplicó su método crítico a los evangelios, no estaba simplemente jugando a ser destructivo. Estaba siguiendo hasta sus conclusiones lógicas una observación básica: los textos se contradicen. Y si los textos se contradicen en asuntos de hecho, en cronologías, en secuencias de eventos, entonces no pueden ser ambos literalmente verdaderos en todos sus detalles. Esta es simple lógica. A y no A. No pueden ser ambos verdaderos al mismo tiempo y en el mismo sentido. Si Jesús purificó el templo al principio de su ministerio, no lo purificó al final. Si murió el día de la Pascua, no murió el día antes de la Pascua. No hay escape de esta lógica básica, excepto abrazando el absurdo, excepto declarando que la lógica misma no aplica cuando hablamos de textos sagrados. Pero hacer eso es abrir la puerta al caos intelectual más completo. Si la lógica no aplica a los textos sagrados, entonces literalmente cualquier cosa puede ser afirmada sobre ellos, y no hay forma de distinguir la verdad del error, la interpretación correcta de la incorrecta. Todo se vuelve arbitrario, dependiente solo del poder de quien impone su interpretación. Los apologistas cristianos han gastado siglos intentando armonizar los evangelios. Existen tomos enormes de armonías evangélicas que intentan crear una narrativa única y coherente a partir de los 4 relatos. Pero estos ejercicios de armonización requieren invariablemente añadir información que no está en los textos, especular sobre eventos no narrados, reinterpretar palabras de maneras no naturales y finalmente construir una quinta narrativa que no es ninguno de los 4 evangelios, sino un híbrido imaginado. ¿Y qué autoridad tiene ese híbrido? Ninguna. Es una invención del armonizador, no un texto inspirado. Irónicamente, en el intento de salvar la inerrancia de los evangelios, los armonizadores terminan reemplazando los evangelios reales con una construcción propia. Spinoza vio esto claramente. Vio que la armonización era un rechazo implícito de lo que los textos realmente dicen en favor de lo que queremos que digan. Es un ejercicio de control sobre los textos, no de escucha de los textos. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía puede definirse, puede combatirse, puede convertirse en un enemigo externo contra el cual unirse, pero la duda es interna.
La duda vive en el corazón de cada creyente que alguna vez se ha preguntado en secreto si todo lo que le enseñaron es realmente verdad. La duda es el enemigo interno que la ortodoxia no puede expulsar sin admitir su existencia. Y admitir su existencia es darle legitimidad. Por eso la duda debe ser reprimida, negada, tratada como tentación diabólica en lugar de como el movimiento natural de una mente honesta que encuentra discrepancias y busca resolverlas. La estrategia de la Iglesia ha sido siempre suprimir la duda antes de que se convierta en pregunta pública, silenciar al dudoso antes de que contagie a otros. Spinoza fue excluido no porque hubiera respondido mal las preguntas, sino porque se atrevió a formularlas. La lectura crítica de Spinoza reveló algo más allá de las simples contradicciones entre evangelios. Reveló las agendas teológicas distintas de cada autor. Mateo escribe para una audiencia judía y está obsesionado con mostrar que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Por eso su evangelio está lleno de fórmulas. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Por eso su genealogía está cuidadosamente estructurada en 3 grupos de 14 generaciones, porque 14 es el valor numérico del nombre David en hebreo. Por eso enfatiza el rol de Pedro, porque está escribiendo para una comunidad donde la autoridad de Pedro es crucial. Marcos, escribiendo primero y probablemente para una audiencia gentil en Roma, presenta un Jesús más humano, más impulsivo, más sorprendente. Su Jesús se enoja, se frustra, sus discípulos constantemente malentienden. Es un relato más crudo, menos pulido teológicamente. Lucas, escribiendo para una audiencia educada y griega, enfatiza la compasión universal de Jesús, su atención a los marginados, las mujeres, los pobres. Su narrativa es más literaria, más consciente de sí misma como historia. Juan, escribiendo al final del primer siglo, presenta un Jesús altamente teologizado, casi místico, que pronuncia largos discursos sobre su identidad divina. Su propósito no es tanto narrar eventos como interpretar su significado. Estas son 4 perspectivas distintas, 4 proyectos teológicos distintos, y las contradicciones entre ellos no son accidentes, sino reflejos de sus diferentes propósitos. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que el dogma estaba construido sobre arena, sobre la pretensión de que ciertas proposiciones están más allá del cuestionamiento. Pero ninguna proposición sobre hechos históricos o naturales está más allá del cuestionamiento. La razón tiene derecho, tiene el deber de examinar todas las afirmaciones fácticas sin importar cuán sagradas sean declaradas por la tradición. Esto no es arrogancia, es honestidad básica. Y si un dogma no puede sobrevivir el escrutinio racional, entonces no merece sobrevivir, o al menos no merece ser impuesto a otros como verdad incuestionable. Puede mantenerse como mito, como símbolo, como narrativa significativa, pero no como hecho histórico, cuando la evidencia dice lo contrario. Spinoza entendió que la religión tiene valor en el ámbito de la ética, de la formación moral, de la comunidad, pero que debe soltar su pretensión de dictar verdades sobre el mundo físico o sobre la historia cuando esas pretensiones chocan con la evidencia. La Inquisición católica puso los libros de Spinoza en el índice de libros prohibidos, donde permanecieron hasta que el índice fue abolido en 1966. Los protestantes no fueron más amables. Sus obras fueron condenadas por luteranos, calvinistas, anglicanos. Los judíos ya lo habían expulsado. Spinoza logró la rara distinción de ser odiado por igual por católicos, protestantes y judíos. ¿Por qué? Porque todos veían en él la misma amenaza. La amenaza de una religión basada en la razón en lugar de en la autoridad.
de una espiritualidad que no necesita intermediarios institucionales, de una ética que se deriva de la comprensión de la naturaleza humana en lugar de ser impuesta por mandato divino revelado. Spinoza no negaba lo divino, lo redefinía de una manera que hacía obsoletas todas las estructuras de poder religioso. Si Dios es la naturaleza misma, si lo divino es accesible a través de la razón, si la ética se deriva de entender nuestra propia naturaleza como parte de la naturaleza divina, entonces, ¿para qué necesitamos sacerdotes? ¿Para qué necesitamos sacramentos? ¿Para qué necesitamos instituciones que medien entre nosotros y Dios? No las necesitamos. Y ahí está el peligro existencial que Spinoza representaba para todas las religiones organizadas. Las 7 incompatibilidades en los evangelios que Spinoza identificó no son exhaustivas. Hay muchas más contradicciones menores y mayores que los eruditos bíblicos han catalogado a lo largo de los siglos. Pero estas 7 son particularmente significativas porque involucran momentos cruciales del ministerio de Jesús. Su primer acto público, el llamado de sus seguidores más cercanos, el reconocimiento de su identidad mesiánica, la institución de la Eucaristía, sus apariciones después de la muerte, su linaje davídico y su partida final. Estos no son detalles periféricos, sino eventos centrales para la narrativa cristiana. Y si los evangelios no pueden ponerse de acuerdo sobre estos eventos centrales, ¿qué dice eso sobre su confiabilidad como documentos históricos? No dice que todo en ellos es falso, pero sí dice que debemos ser muy cautelosos antes de tratarlos como reportajes fácticos perfectamente precisos. Son testimonios de fe. Son interpretaciones teológicas de eventos recordados, son documentos de comunidades que estaban formando su identidad y su teología. Como tales, tienen inmenso valor histórico y espiritual, pero no son videograbaciones de eventos tal como sucedieron. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Es porque la verdad destruye ilusiones confortables? Es porque la verdad exige que cambiemos, que crezcamos, que abandonemos seguridades infantiles. La religión institucional ha prosperado por siglos ofreciendo certeza, ofreciendo respuestas definitivas a preguntas últimas, ofreciendo la ilusión de que todo está resuelto y todo lo que debemos hacer es obedecer. Pero la verdad es más modesta. La verdad dice: esto es lo que podemos saber, esto es lo que no podemos saber, esto es lo que es probable, esto es lo que es incierto. La verdad deja espacio para el misterio, pero no confunde misterio con ignorancia defendida. El misterio auténtico es lo que permanece desconocido incluso después de investigar honestamente. La ignorancia defendida es negarse a investigar por miedo a lo que se pueda descubrir. Spinoza vivió modestamente, rechazó una cátedra en la Universidad de Heidelberg porque habría requerido que moderara sus opiniones filosóficas. Prefirió la libertad intelectual a la seguridad material. Pulió lentes para ganarse la vida, y hay una hermosa metáfora en eso. Dedicó su vida a pulir lentes, tanto físicos como intelectuales, para ayudar a las personas a ver con mayor claridad. Su obra maestra, La Ética, no fue publicada hasta después de su muerte porque sabía que era demasiado radical para su tiempo. Su tratado teológico-político, donde desarrolla su crítica bíblica, fue publicado anónimamente, pero todos sabían quién era el autor. Fue inmediatamente prohibido y condenado, pero las ideas no pueden ser prohibidas efectivamente. Se filtraron, se copiaron, se discutieron en círculos privados y eventualmente, siglos después, se convirtieron en la base del método histórico crítico que ahora se enseña en seminarios y universidades de todo el mundo. Spinoza no vivió para ver su vindicación, pero la historia eventualmente reconoció que tenía razón. Los textos sagrados deben ser leídos críticamente, históricamente, honestamente.
Las comunidades cristianas primitivas que produjeron los evangelios estaban separadas geográficamente y teológicamente. La comunidad de Marcos en Roma tenía preocupaciones distintas a la comunidad de Mateo en Antioquía, que a su vez difería de la comunidad de Lucas en algún lugar del mundo greco-romano, y todas eran diferentes de la comunidad juanina que produjo el cuarto evangelio. Estas comunidades preservaron diferentes tradiciones sobre Jesús, enfatizaron diferentes aspectos de su ministerio y organizaron las narrativas de maneras que servían sus necesidades litúrgicas y teológicas. No estaban intentando escribir historia moderna con preocupación por cronología precisa y consistencia factual. Estaban escribiendo evangelio, buenas nuevas, proclamaciones de fe sobre el significado de Jesús. El problema surge cuando siglos después insistimos en tratar estos textos como si fueran lo que nunca pretendieron ser: crónicas históricas precisas y mutuamente coherentes. Al hacer eso, traicionamos tanto a los textos como a nuestra propia inteligencia. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Piensa en ello. Mientras puedas aferrarte a respuestas fáciles, a explicaciones que te dieron sin que tuvieras que buscarlas, a certezas que heredaste de tu tradición, no has empezado realmente tu propio viaje espiritual. Estás viviendo la fe de otros, repitiendo las palabras de otros, confiando en las autoridades de otros. Pero cuando las certezas se quiebran, cuando las respuestas ya no satisfacen, cuando las contradicciones ya no pueden ser ignoradas, entonces, por primera vez, debes decidir por ti mismo qué creer y por qué creerlo. Entonces comienza la fe adulta, la fe que es realmente tuya, porque la has examinado, cuestionado y elegido conscientemente. Esta fe es más frágil en cierto sentido, porque ya no tiene el blindaje de la negación, pero es más fuerte en otro sentido, porque está enraizada en honestidad en lugar de en evasión. Los estudiosos bíblicos modernos han confirmado básicamente todo lo que Spinoza dijo sobre las contradicciones en los evangelios. La erudición crítica reconoce que Marcos fue escrito primero, probablemente alrededor del año 70. Mateo y Lucas, escritos en los 80, usaron a Marcos como fuente, pero también tuvieron acceso a otra fuente de dichos de Jesús que los eruditos llaman Q, y cada uno tuvo también fuentes propias. Juan, escrito entre 90 y 100, es independiente de los sinópticos y representa una tradición completamente diferente. Esta es la teoría de las dos fuentes y es el consenso académico, enseñado en seminarios católicos y protestantes por igual. Es decir, lo que Spinoza vio intuitivamente mediante lectura cuidadosa ha sido confirmado por 2 siglos de erudición crítica. Y sin embargo, en muchas iglesias, estas conversaciones académicas nunca llegan al púlpito. Los feligreses siguen siendo enseñados a leer los evangelios como si fueran 4 versiones perfectamente armoniosas de una sola historia, cuando los propios pastores y sacerdotes, si tuvieron educación teológica seria, saben que eso no es así. Esta brecha entre lo que se sabe en los seminarios y lo que se predica en las iglesias es profundamente problemática. Es una forma de paternalismo que asume que las personas comunes no pueden manejar la verdad, que deben ser protegidas de información que podría perturbar su fe. Pero esa protección es en realidad un insulto. Trata a los adultos como niños, asume que su fe es tan frágil que colapsará ante información básica sobre cómo fueron escritos los textos sagrados. ¿Qué pasaría si las iglesias realmente confiaran en sus feligreses lo suficiente como para decirles la verdad? ¿Qué pasaría si en lugar de ocultar las contradicciones y las complejidades de los textos bíblicos, las reconocieran abiertamente y ayudaran a las personas a desarrollar formas más maduras y sofisticadas de relacionarse con estos textos?
Algunos se irían, es verdad. Algunas personas no pueden o no quieren abandonar el fundamentalismo, prefieren la certeza falsa a la incertidumbre honesta. Pero otros crecerían espiritualmente, desarrollarían fe más profunda precisamente porque es una fe informada y elegida en lugar de heredada e irreflexiva. Y quizás, solo quizás, menos personas abandonarían completamente la religión porque su crisis de fe no los forzaría a elegir entre mantener su integridad intelectual y permanecer en su comunidad religiosa. Podrían hacer ambas cosas. El miedo que Spinoza despertó en su tiempo no era miedo a que destruyera la fe, sino miedo a que cambiara su naturaleza. Una fe basada en razón y honestidad, en lugar de en autoridad y obediencia, es una fe que no puede ser controlada por instituciones. Es una fe que vive en el individuo, que responde a evidencia y argumento, que puede cambiar y evolucionar. Para las instituciones religiosas del siglo XVII, esto era inaceptable. Necesitaban conformidad, necesitaban obediencia, necesitaban que las personas aceptaran dogmas sin cuestionarlos. La Reforma protestante ya había fracturado la unidad cristiana, y los reformadores habían apelado a la libertad de conciencia individual y al derecho de leer la Biblia sin mediación eclesiástica. Pero incluso los reformadores imponían nuevas ortodoxias, nuevos credos, nuevas formas de control. Spinoza fue más allá. No propuso una nueva ortodoxia, sino el fin de toda ortodoxia impuesta. Propuso que cada persona use su razón para discernir la verdad, que lea los textos críticamente, que forme sus propias conclusiones. Esto era anarquía espiritual desde la perspectiva de cualquier institución religiosa establecida. ¿No es irónico que las religiones que proclaman la libertad del espíritu humano, que celebran la capacidad humana de elegir entre bien y mal, sean tan hostiles a la libertad intelectual? No es extraño que las tradiciones que hablan del libre albedrío como don divino intenten coaccionar la creencia, castigar la duda, prohibir el cuestionamiento. Si Dios realmente nos dio mentes capaces de razonar, ¿no sería blasfemia negarnos a usarlas? Si la verdad realmente es divina, ¿no debería ser capaz de resistir el escrutinio sin necesitar la protección de la censura y la coerción? Estas son las preguntas que Spinoza planteó implícitamente con su vida y su obra. No tenía respuestas fáciles, pero insistía en que las preguntas debían hacerse, que la búsqueda de la verdad era más sagrada que la preservación de doctrinas cómodas. La historia ha sido cruel con los profetas y amable con las instituciones, al menos hasta que las instituciones colapsan bajo el peso de sus propias contradicciones. Spinoza murió joven, a los 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por el polvo de vidrio que inhalaba al pulir lentes. Murió pobre, aunque no en la miseria, sostenido por una pequeña pensión de un admirador noble y por el trabajo de sus manos. Murió excomulgado, rechazado por judíos y cristianos por igual. En su funeral había menos de una docena de personas. Sus libros seguían prohibidos. Durante más de un siglo después de su muerte, su nombre fue sinónimo de ateísmo y blasfemia. Los filósofos que se sentían influenciados por él tenían cuidado de no admitirlo públicamente, pero bajo la superficie, sus ideas trabajaban como levadura en la masa. Influenciaron a los filósofos de la Ilustración, a los románticos alemanes, a los pensadores radicales que eventualmente transformarían Europa. Para el siglo XIX, Spinoza había sido redescubierto y reevaluado. Comenzó a ser reconocido no como destructor de la religión, sino como uno de los pensadores más profundos sobre la naturaleza de lo divino. Su identificación de Dios con la naturaleza inspiró a panteístas y naturalistas. Su ética, basada en la comprensión de las pasiones humanas, influenció a psicólogos y filósofos morales. Su método de crítica bíblica se convirtió en la base de toda erudición bíblica moderna.
¿Cuántas otras verdades están esperando ser reconocidas? ¿Cuántos otros profetas están siendo silenciados en este momento porque sus ideas amenazan estructuras de poder establecidas? La historia se repite porque los seres humanos no cambian fundamentalmente. Las instituciones siempre prefieren el control sobre la verdad, la estabilidad sobre la justicia, la tradición sobre el progreso. Y siempre hay individuos valientes que se niegan a conformarse, que insisten en pensar por sí mismos, que están dispuestos a pagar el precio del ostracismo por mantener su integridad. Spinoza es uno de esos individuos, pero no está solo. Cada época tiene sus herejes, sus disidentes, sus pensadores independientes que ven lo que otros se niegan a ver y dicen lo que otros tienen miedo de decir. Y cada época los persigue, los censura, los excomulga. Pero las ideas sobreviven. La verdad sobrevive. Puede tomar generaciones, puede tomar siglos, pero eventualmente lo que fue suprimido emerge de nuevo. Lo que fue prohibido se convierte en ortodoxia. Lo que fue herejía se convierte en sentido común. Los 7 episodios incompatibles del ministerio de Jesús que Spinoza identificó son ahora ampliamente reconocidos por los eruditos bíblicos como evidencia de que los evangelios son obras teológicas complejas, no reportajes históricos simples. Pero este conocimiento sigue siendo en gran medida confinado a círculos académicos. La mayoría de los cristianos nunca han escuchado hablar de estas contradicciones, o si las han escuchado, les han dado explicaciones armonizadoras que no resisten el escrutinio. Esto es por diseño. Las instituciones religiosas han aprendido que el control de la información es poder. Si puedes controlar lo que la gente lee, lo que escucha, cómo interpreta, puedes controlar lo que creen. Y mantener el control sobre la creencia es mantener el control sobre las personas, pero en la era de Internet, este control se está desmoronando. Las personas tienen acceso a información que antes estaba confinada a bibliotecas académicas. Pueden leer a Spinoza, pueden estudiar erudición bíblica crítica, pueden hacer preguntas en foros y obtener respuestas de expertos. Y cada vez más personas están saliendo de sus tradiciones religiosas, no porque rechacen lo espiritual, sino porque no pueden reconciliar lo que les enseñaron con lo que han descubierto. Este es el desafío que enfrentan las religiones organizadas en el siglo XXI. Adaptarse a una realidad donde la información no puede ser controlada, donde las preguntas no pueden ser suprimidas, donde la honestidad intelectual es valorada más que la conformidad doctrinal. ¿Sobrevivirán las religiones tradicionales en esta nueva realidad? Algunas sí, si están dispuestas a evolucionar, a abrazar la honestidad, a reconocer las limitaciones de sus textos y tradiciones mientras mantienen su valor espiritual y ético. Otras no, si insisten en fundamentalismos insostenibles, en negar evidencias claras, en exigir creencias que violan la integridad intelectual. El futuro de la religión no será determinado por instituciones, sino por individuos que eligen libremente dónde encontrar significado y comunidad. Y esos individuos, educados y informados, no aceptarán ser tratados como niños que deben creer lo que se les dice sin cuestionar. Exigirán honestidad, exigirán respeto por su inteligencia, exigirán espacios donde puedan dudar y preguntar sin ser condenados. Las comunidades religiosas que puedan ofrecer eso prosperarán. Las que no puedan se marchitarán.